En un pequeño pueblo junto al mar, donde las olas susurran historias antiguas y el olor a sal lo impregna todo, vivía un pescador llamado Tomás. No era un hombre de grandes riquezas, pero sí de un corazón inmenso y unas manos curtidas por el sol y el trabajo diario. Cada mañana, antes de que el primer rayo de luz acariciara el horizonte, Tomás salía en su pequeño bote. No era solo para buscar el sustento de su esposa y sus 2 hijas. Era un ritual, una conversación silenciosa con el mar que tanto amaba y, a la vez, respetaba con un temor profundo. El mar era su vida, su fuente de sustento, pero también guardaba las sombras de las tragedias. Desde que era niño, había crecido escuchando los relatos de pescadores valientes que un día se hicieron a la mar y nunca más regresaron, arrastrados por corrientes traicioneras o devorados por tormentas repentinas. Estas historias vivían en el aire del pueblo, como un recordatorio constante de la fragilidad humana frente al poder de la naturaleza. Aún así, Tomás tenía una fe inquebrantable, una certeza que repetía como un mantra: Dios cuida al que confía, incluso en medio del mar. Era su escudo, su ancla en un mundo de incertidumbre. Una tarde, el idílico paisaje costero comenzó a transformarse. El cielo, usualmente de un azul sereno, se tornó de un gris ominoso y pesado. Nubes densas, como montañas de plomo, avanzaban con una velocidad alarmante, devorando el horizonte. El viento, que antes era una brisa suave, empezó a rugir con furia, y las aves marinas, presintiendo el peligro, volaban bajo, buscando desesperadamente un refugio en tierra firme. Los pescadores más experimentados del pueblo, al ver las señales, decidieron amarrar sus botes y esperar. El mar no estaba para juegos. Pero para Tomás, ese no era un día cualquiera. Justo cuando la tormenta amenazaba con desatarse, recibió una llamada que le heló la sangre. Su hija menor, la pequeña Ana, había caído gravemente enferma. Su fiebre no cedía y su respiración se volvía cada vez más débil. El médico del pueblo vecino, al otro lado de la bahía, tenía el único tratamiento que podía salvarla. El problema era que el único camino rápido, el único que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, era a través del mar. Su esposa, con el rostro bañado en lágrimas y la voz quebrada por la angustia, le suplicó que no fuera. «Es una locura, Tomás. Mira el cielo. La tormenta te tragará», le imploraba, aferrándose a su brazo. Él la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo y con una calma que solo la fe puede otorgar, le respondió: «Si me quedo, la pierdo. Si salgo, me arriesgo. Pero mi amor, Dios sabe lo que hace». Dejó un beso en su frente, se despidió de su otra hija y caminó con paso decidido hacia la orilla. Subió a su viejo bote de madera, una embarcación humilde con un motor que tosía y se quejaba antes de arrancar. Con una última mirada a su hogar, se adentró en las aguas grises y agitadas. Al principio, el mar parecía contener el aliento, con una calma tensa que presagiaba el caos. Pero pronto, la tregua terminó. Las olas, antes pequeñas, comenzaron a crecer y a golpear el casco de madera con una violencia brutal. El cielo se abrió en un estruendo ensordecedor, y la lluvia cayó en cortinas tan densas que parecía que el mundo entero se estaba derrumbando sobre él. El viento giraba en remolinos, intentando arrebatarle el control del bote. El miedo, ese viejo compañero del pescador, comenzó a apoderarse de él. Las historias de los hombres desaparecidos resonaban en su cabeza, sus rostros fantasmales apareciendo en cada ola rompiente. El frío no era solo por el agua que lo empapaba, era un frío que le calaba hasta los huesos, el frío de la soledad y la desesperación. Aferrado al timón con los nudillos blancos, gritó al cielo oscuro, con la voz ahogada por el estruendo: «Dios mío, no me abandones ahora, no me dejes». Y entonces la vio, una ola monstruosa,
Una pared de agua oscura y espumosa tan alta como una casa se levantó justo frente a él, lista para engullirlo. El tiempo pareció detenerse. Tomás cerró los ojos con fuerza, resignado, esperando el impacto final que lo arrastraría a las profundidades. Pero en ese instante de silencio absoluto en su mente, antes del fin, escuchó una voz. No era el viento, no era el mar, era una voz clara y firme dentro de él, que le dijo: «Habla con la tormenta, Tomás». Abrió los ojos empapado, temblando, confundido. «¿Qué?», murmuró creyendo que la locura finalmente lo había alcanzado. ¿Hablarle? La voz resonó de nuevo en su interior con una autoridad serena. «Si crees en mí, háblale». El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más, una chispa de fe desesperada. Con el corazón latiéndole en la garganta, se puso de pie en el bote que se balanceaba violentamente. Se aferró al mástil para no caer y, llenando sus pulmones de aire y de coraje, gritó con toda la fuerza de su ser, por encima del rugido del viento: «En el nombre de Dios te ordeno que te calmes». Su voz parecía una aguja en un pajar, un susurro perdido en la furia de la naturaleza. Pero no se rindió. Lo repitió una y otra vez, con una convicción que nacía de lo más profundo de su alma. «Cálmate, tormenta. No tengo miedo, porque no estoy solo». Durante unos segundos que parecieron una eternidad, no pasó nada. La tormenta seguía rugiendo, indiferente a su clamor. Pero luego ocurrió lo imposible. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, el viento comenzó a amainar. Las olas gigantescas bajaron su furia, convirtiéndose en un oleaje más suave. El cielo, aunque todavía gris, empezó a rasgarse, y un solitario rayo de luz dorada se abrió paso entre las nubes, cayendo directamente sobre su pequeño bote, como un foco divino en medio del escenario caótico. Tomás cayó de rodillas, abrumado. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia y el agua salada. No eran lágrimas de miedo, sino de asombro, de gratitud, de un entendimiento que trascendía la lógica. Una paz profunda, cálida y absoluta, lo inundó, como si una mano invisible y reconfortante se hubiera posado sobre su hombro. Horas después, con el mar ahora tan sereno que reflejaba las estrellas como un espejo oscuro, llegó al pueblo vecino. Consiguió el tratamiento para Ana y emprendió el viaje de regreso esa misma noche. Cuando llegó a su casa, su esposa lo recibió con un llanto de alivio y alegría que conmovió a todo el que lo escuchó. En los días siguientes, la pequeña Ana se recuperó milagrosamente, su risa volviendo a llenar la humilde casa como si la enfermedad nunca hubiera existido. Pero el verdadero asombro para el pueblo llegó al amanecer siguiente. El bote de Tomás, que había quedado en la orilla cubierto por una fina capa de sal seca cristalizada por el sol, tenía algo extraordinario. Justo sobre el timón, grabada en la sal, había una huella, una marca perfecta con la forma de una mano, como si alguien invisible lo hubiera estado sosteniendo con firmeza en medio de la tormenta, guiándolo a través del peligro. Desde ese día, en el pueblo, todos comenzaron a llamarlo el hombre que habló con la tormenta, no porque lo vieran como un hacedor de milagros, sino como el hombre que se atrevió a creer cuando cualquier otro se habría rendido al miedo. Tomás, por su parte, nunca habló mucho de lo que vivió esa noche. Cuando le preguntaban, simplemente sonreía con humildad y decía: «Cuando crees de verdad, no hay tormenta que pueda hundirte». A veces, Dios no calma el mar de inmediato, pero sí calma tu corazón para que aprendas a navegarlo. Los años pasaron, y la leyenda de Tomás se tejió en el alma del pueblo. Cuando los problemas de la vida golpeaban con la fuerza de una tormenta, cuando sentían que sus propias vidas zozobraban, muchos subían a la costa donde Tomás solía sentarse a orar y miraban al horizonte. Decían que allí, en ese lugar, el viento era distinto, más suave,
como si todavía recordara aquella voz valiente que, en medio del caos, le dijo a un hombre sencillo: «Habla con la tormenta». Y así, en los silencios del mar y en el corazón de su gente, quedó grabada para siempre la historia de una fe que fue más fuerte que la tempestad y que cambió a todo un pueblo. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, compartirla con alguien que necesite un poco de esperanza y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que inspiran el alma. Hasta la próxima.